Buenos días, profesor. Profesor. Buenos días. Día. Ya, empezamos un poquito tarde porque como todos los martes se me cruza el horario de primaria con el de secundaria, es un desastre. Ya, pero ya, vamos a esperar 2 minutos a ver si ingresa alguien más, que hasta los momentos 6:06, y ahí está Leli. Y comenzamos, ¿ok? Buenos días, profesor. Buen día. Profesor está grabando, ¿no? Sí, puse a grabar. Ahora tengo que estar pendientes de que no se cierre la clase. O sea, que no se cierre la grabadora. Ya, bueno, hay 7. Vamos a darle nosotros, ¿ok? Entonces, perdón, lo que vamos a ver hoy es el dominio de las bacterias. La última clase, recordando, vimos las arqueas, ¿ok? Que eran también un dominio, es decir, una categoría taxonómica amplia, muy amplia, que incluía un conjunto de organismos que iban a tener varias características en común. Y de hecho, todas las características que vimos de las arqueas las vimos en relación a las bacterias. O sea, vimos, por ejemplo, las arqueas tienen una membrana S que, a diferencia de la de las bacterias, es así. Las arqueas tienen unos aminoácidos de ese tipo, a diferencia de los de las bacterias, que son así. ¿Ok? ¿Por qué hacemos eso o por qué hicimos eso de esa manera? Porque las bacterias son muchísimo más conocidas que las arqueas. Y con conocidas no quiero decir que las conozca la gente en la vida cotidiana, sino que las hemos estudiado mucho más. Entonces lo que sabemos de las bacterias es muchísimo más amplio que lo que conocemos de las arqueas, que son de hecho bastante nuevas. Sin embargo, hay algo bastante cool de las arqueas, es que, y eso se los voy a mandar de tarea, es que las arqueas tienen algo que se llama el descendiente de los eucariotas, o sea, de nosotros, de las plantas, de todos los eucariotas, está en las arqueas, no en las bacterias. En un grupo que se llama, aunque no me vayan a creer, grupo Asgard. Asgard, exactamente igual que Thor. Y allí vamos a tener un grupo de arqueas que se llama Loki Arqueota, como el hermano de Loki, como Loki, el hermano de Thor. Entonces, este grupo, Asgard, es un grupo de arqueas. Ese grupo, una arquea de este grupo Loki Arqueota que está dentro de Asgard, se unió con una bacteria, se fusionaron, hicieron fusión, y de allí salieron los eucariotas. La arquea se convirtió en una parte de la célula, la bacteria se convirtió en la mitocondria, y de allí, bueno, la arquea se convirtió en el núcleo, y la bacteria en la mitocondria. Y de allí salieron todas las células eucariotas que tenemos hoy en día. O al menos eso es lo que pensamos que pasó. ¿Ok? Entonces ustedes van a investigar sobre eso, estas dos cositas. De todas maneras se las voy a dejar en la plataforma después. Les adelanto. Esto es información nueva. Muy nueva. Por lo tanto no hay mucha. Y lo que hay es complicado. Entonces con que entren a Wikipedia y lean sobre estas dos cositas, ya está suficiente, ¿ok? Es para que lo tengan de cultura general y obviamente es la evolución de arqueas. Pero no vayan a buscar, no se compliquen de que no se consigue información ni nada de eso, ¿ok? Ahora sí, vamos con las bacterias. ¿Qué es el dominio bacteria? Bacteria, acá, no lo cambié, luego lo cambio, ¿ok? Entonces, el dominio bacteria, de la misma forma que el dominio arquea, es un grupo de organismos procariotas, todos unicelulares, ninguno es multicelular, ninguno forma tejido, y que al ser procariotas no tienen ni núcleo ni organelos. No tienen mitocondrias, no tienen aparato de Golgi, no tienen núcleo, que eso es un organelo, no tienen nucleolo, no tienen retículo endoplasmático, no tienen vesículas, no tienen nada. Solamente tienen ribosomas y algunas vesículas especializadas en algunas funciones. Por ejemplo, el carboxisoma que hace fotosíntesis, ¿ok?
no tienen cloroplastos, las bacterias que hacen fotosíntesis no tienen cloroplastos como la planta, tienen carboxisomas. El dominio bacteria, y como les dije luego modifico esto, aquí debería decir bacteria, ha recibido varios nombres en el pasado. Justamente, si recuerdan la clase de taxonomía, teníamos que una planta podía tener 1000 nombres científicos y se aceptaba el más viejo, ¿no? Dime. Me voy a morir. Entonces, en el caso de los dominios, como bacteria, eucariota, esos también han pasado por ese proceso de tener muchos nombres. Y antes de que las bacterias los llamáramos bacteria en la comunidad científica, se llamaban monera. ¿Ok? Eso es un nombre que todavía aparece en algunos sitios. Es un nombre que aparece en el libro del colegio. Sin embargo, este nombre ya no se utiliza. Así que les pido encarecidamente no lo utilicen. No es un nombre correcto. ¿Ok? Es un nombre antiguo, muy, muy viejo. Ya no se usa. Como características básicas, además de ser procariotas, además de no tener organelos, todas las bacterias van a tener pared celular, todas sin excepción. En algunos casos, alguna bacteria o algunas pueden tener por encima de la pared una capa adicional que se llama cápsula, ¿ok? Pero no todas tienen cápsula. Su ADN siempre va a ser circular. En el caso del ADN de los eucariotas es lineal. En el caso de las arqueas también era lineal. El de las eucariotas es circular. Es una sola hebra, como una cuerda que te pones en la muñeca, ¿ok? Y muy importante es que las bacterias, normalmente hablamos de bacterias las que viven solas por allí, ¿no? Las que causan enfermedades, las que usamos para hacer queso, etc. Sin embargo, los cloroplastos de las plantas están incluidos dentro del dominio bacteria. Aunque miren dónde están las plantas, ¿por qué se va la función de dibujar? Qué molestia. Aunque fíjense dónde tenemos a las plantas acá. Las plantas tienen cloroplastos y los cloroplastos en realidad están por acá. ¿Ok? Entonces tenemos bacterias dentro de eucariotas. Todo este árbol de plantas tiene un nombre particular, Archaeplástica o Arqueplástica, ¿ok? Esto incluye todas las algas que tienen clorofila y que tienen cloroplastos. Incluye, por lo tanto, todas las plantas, incluye algunas cianobacterias o bacterias verde-azules, ¿ok? Y como les digo, las mitocondrias también vienen de acá de las bacterias. Entonces, características las vamos a ver en el mismo orden de las arqueas. En términos de forma, las bacterias van a tener también una enorme diversidad de formas, pero sus formas son menos excéntricas o raras que las de las arqueas. Recuerden que había arqueas con forma de cubo, con forma de postal, con forma de arbolito, con forma de pirámide, con la forma que en realidad les diera la que quisieran en realidad. Cualquier forma imaginable la puede tener una arquea. Las bacterias van a tener un menor número de formas y mucho más predecibles. Hay unas esferas que se llaman cocos. Si las bacterias viven de a dos cocos pegaditos, no se separan nunca, se llaman diplococos. Y esos diplococos a veces pueden tener una cápsula alrededor, o sea, una membrana externa que los protege y los aísla. Allí lo llamamos diplococo encapsulado. Si los cocos están formando un hilo, los llamamos estreptococo. Y esto a veces nos sirve para clasificar a las bacterias. Por ejemplo, estreptococo o streptococcus es un tipo de bacteria que causa infecciones en la garganta. Entonces es una forma, y cuando las ves al microscopio son así, hilos de esferitas pegadas una detrás de otra. A veces pueden formar racimos como si fuesen uvas, allí los llamamos estafilococos, forman de a cuatro, se llaman tétradas, forman cubos, o sea, una tétrada pegada a otra, sarcinas. Si son bastoncitos como un cheto, se llaman bacilos. Y aquí tenemos algunas importantes como Bacillus anthracis, que causa anthrax, una infección bacteriana casi siempre mortal. ¿Ok? Si tenemos dos bacilos pegados, al igual que diplococo, se llama diplobacilo. Tenemos varios pegados uno tras del otro, se llama streptobacilo, al igual que streptococo. No forman racimos porque no pueden formar racimos. Y si son palitos uno al lado del otro, se llama empalizada. Hay unos híbridos
como un coco y bacilo intermedio. Esos se llaman cocos bacilos. Sin embargo, hay unos que son bastante bonitos. Por ejemplo, espiroquetas. Las bacterias en forma de espiroquetas son enormes, son muy grandes y a veces muchas son peligrosas. La sífilis es una infección bacteriana causada por una espiroqueta. ¿Ok? Esa espiroqueta se mete en tu sistema nervioso y se queda allí por muchísimo tiempo, causándote infecciones muy graves. Si no se tratas, te mata. Pero es muy fácil de tratar la sífilis, además, y es muy común. ¿Qué pasa con la sífilis? Que es una infección de transmisión sexual. Pero las infecciones de transmisión sexual no siempre se transmiten por sexo. Entonces, cuando alguien dice o cuando alguien tiene una infección de transmisión sexual, le da pena, le da vergüenza, le da miedo decirlo, pero a menudo se curan súper fácil. Eso te lo curas con una inyección y ya, una sola vez de antibiótico y ya. Puede ser que tengas la muy mala suerte, principalmente si eres mujer, vas a un baño, te sientas y por tu mala suerte te infectaste allí y ya. O tu primera pareja en la vida te contagió y tú no sabías. O sea, las bacterias están en todos lados. Dime. ¿Qué ¿El pasó? SIDA? No, el SIDA es un virus, no una bacteria. Bueno, el SIDA es una enfermedad causada por un virus, no por una bacteria. Y es muchísimo más complicado. Eso lo veremos cuando veamos virus. Pero el punto es que como las bacterias están en todos lados, algunas se curan súper fácil. Todas las bacterias, de hecho, se curan. Los virus no, pero todas las bacterias se pueden curar. Entonces, es cuestión de simplemente ir al médico. Hay otras como que tienen forma de hilito largo, que se llaman filamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, las filarias. Bueno, la filaria es un parásito. Tenemos que causan infecciones también de los nervios, de los ojos, etcétera. Otros que tienen formas raras, como esta formita de sacacorcho, como Borrelia burgdorferi, que es una bacteria patógena muy peligrosa. Helicobacter pylori, muy común por infecciones intestinales. Tienes la mala suerte que vas, te comes un pollo broster, te infectaste y ya, pues, te da gastritis. Pero es bastante bonita. Otras con forma de bastón, Corynebacteria, también da infecciones. Algunas con forma de coma, como del ovibrio, también da infecciones. Vibrio, como vibrio cólera, da el cólera, que es una infección. Hay otras con esa forma muy bonitas. Entonces, vistas al microscopio, las bacterias pueden ser bien lindas. Y aunque todos los ejemplos que le di son malos, todos son enfermedades, no todas causan enfermedades, solo una minoría, ¿ok? Ahora, ¿cómo es su estructura? Y esto es equivalente a lo que vimos en arqueas. En arqueas yo les hablaba de gran positiva y gran negativa, ¿ok? Las bacterias siempre van a tener una pared celular. Esa pared va a estar constituida por un carbohidrato que se llama peptidoglicano, que es este de azul, tanto arriba como abajo es el azul, y por aminoácidos D, o sea, aminoácidos diestros o derechos, ¿ok? La presencia de una pared de peptidoglicano la va a diferenciar de todos los demás dominios. En el caso de los hongos, ellos tienen pared celular de otro carbohidrato que es quitina. Las arqueas tienen pared celular de pseudopeptidoglicano. Y los arqueplástidos, que son plantas, algas, etc., van a tener pared celular de celulosa, ¿ya? Lo que los diferencia es, en parte, el carbohidrato que utilizan. Ahora, dependiendo de la forma de la pared, podemos tener bacterias gram positivas, acá arriba, o gram negativas, acá abajo, ¿ok? Y ahorita vamos a explicar esta foto. ¿Cuáles son gram positivas? Solamente dos grupos, los firmicutes y las actinobacterias. Son las únicas gram positivas. Todas las demás son gram negativas, absolutamente todas, ¿ok? O sea que más o menos el 85% de las bacterias son gram negativas. Muchas van a tener una capa S parecida a la de las arqueas. Ya en la clase anterior vimos cuál era la diferencia entre la capa S de bacteria y la capa S de las bacterias, ¿ok? Sin embargo, cuando una bacteria tiene capa S, a menudo esa capa S le brinda la capacidad de infectar más fácilmente y de ser patógena, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a entender esta foto. Bacteria gram positiva arriba. Vamos a empezar con la bacteria gram positiva. Lo que tenemos acá abajo es la bicapa lipídica de la membrana celular, ¿ok? Esto es la membrana de la célula. Está formada por lípidos, fosfolípidos, que son los rosaditos,
proteínas de membrana, que son los rojos, y está formado por unos carbohidratos, perdón, por unos lípidos. Bueno, en realidad es más complicado, pero sí vamos a dejarlo en lípido. ¿Ok? Son ácidos orgánicos con lípidos, llamado ácido lipoteicoico. Son estas que funcionan a modo de vigas, estas de color verde, que van a servir para que la capa de peptidoglicano, que es la pared, se ensamble y se una a la membrana. ¿Ok? Estas vigas de ácido lipoteicoico mantienen unido el peptidoglicano o la pared celular a la membrana plasmática de la célula. Y la pared celular va a estar formada por una capa muy gruesa de peptidoglicano. Solamente por eso, ¿ok? En el caso de las bacterias gram negativas, ellas van a tener dos capas de lípidos. La interna es una capa, es la membrana celular, ¿ok? La membrana normal que teníamos acá, con fosfolípidos y proteínas. Por encima de la membrana van a tener una capa delgada de peptidoglicano. Esa es la pared celular. Solamente una capa delgada que, si se dan cuenta, no tiene ácido lipoteicoico. Solamente tiene peptidoglicano. Y ese peptidoglicano va a estar en un espacio hueco, que es este espacio que llamamos espacio periplasmático o periplásmico. Acá está escrito, ¿ok? Ese espacio hueco luego va a estar envuelto por una segunda membrana lipídica, que la vamos a llamar membrana externa o membrana exterior. ¿Ok? Igual está formada por lípidos, por proteínas, pero además va a tener lipopolisacáridos, que son carbohidratos receptores de señales. Va a tener porinas. Estos son huecos por los cuales entran productos químicos, sustancias químicas necesarias para la bacteria, y lo que le va a brindar es mayor resistencia. Si nos damos cuenta, esta capa de peptidoglicano es enorme, cierto, es muy gruesa, pero si se acaba la membrana ya te quedaste sin escudo. Mientras que esta tiene la protección del peptidoglicano y además una capa reguladora de membrana plasmática. Entonces estas usualmente son bastante buenas en protegerse, ¿ok? En el caso de estructuras grandes, o sea, no moléculas pequeñitas, sino estructuras grandes, las bacterias van a tener para moverse dos opciones. Bueno, no, más. Pero en el caso de apéndices, van a tener flagelos, que son látigos largos, muy largos, que la bacteria utiliza para nadar. Puede tener 1, 2, 3, 4, 5, los que quiera. Puede tenerlos todos de un lado o de varios lados, independientemente de donde quiera tenerlos, ¿ok? Ahora, también puede tener unas estructuras como pelitos que se llaman fimbrias. Son iguales a los flagelos, pero pequeñitos y están alrededor de la membrana. ¿Ok? Les sirven también para moverse, pero obviamente no son tan grandes. En algunos casos, las bacterias pueden producir una estructura que se llama pilus y tiene exactamente la misma función que un pene. ¿Ok? Digamos que tenemos, vamos a hacer el dibujito por acá. Tenemos una bacteria de color rojo. Esa bacteria va a tener un gen que yo voy a dibujar de color verde acá adentro, y ese gen le sirve para resistir un antibiótico, ¿ok? Como esa bacteria roja tiene ese gen que la protege del antibiótico, es inmune, no lo puedes matar con ese antibiótico. Y tenemos una bacteria por acá de color azul que no lo tiene, ¿ok? Entonces esta bacteria azul no es inmune al antibiótico. Puede darse el caso de que la bacteria roja genere su estructura que se llama pilus, que, como les digo, es exactamente igual a un pene. Esa es su función. Ese pilus lo que va a permitir es que esa cosita verde, que es material genético, es un pedacito de ADN, la bacteria lo transmita a través del pilus y se lo inyecte a la bacteria que no lo tiene. Cuando la bacteria que no lo tiene lo recibe, se transforma. Y ahora ella también es resistente al antibiótico, ¿ok? Se vuelve inmune. Eso es algo que algunos biólogos, algunos microbiólogos lo llaman una forma de reproducción sexual, porque hay transferencia de material genético y este es un híbrido de este y el original. Pero no todas las bacterias hacen ese proceso, solo algunas, ¿ok? El proceso se llama conjugación.
Tomas el material genético de una y se lo pasas al otro. ¿Ok? En el caso de algunas bacterias gram positivas, ellas pueden generar unas estructuras protectoras que se llaman endosporas. Es decir, dentro de la célula, vamos otra vez con otro dibujo. No, puse dibujito. A ver, no. Tenemos la célula grande. Ellas pueden producir dentro de ellas una endospora, una sola. ¿Ok? ¿Qué es una endospora? Es como un huevito muy grueso que adentro solamente va a tener ribosomas y ADN, nada más. Va a tener un pedacito del ADN de la célula y va a tener un pedacito de los ribosomas de la célula. ¿Y eso para qué sirve? Digamos que por mala suerte viene un golpe de calor y la célula es asesinada brutalmente por la naturaleza. La célula se desaparece. Y si se desaparece ella, desaparecen los millones que están con ellas. Pero la endospora no le pasa nada. Porque es muy gruesa, ella queda allí. Queda como si no hubiese pasado nada, pues queda una espora de resistencia. Esto puede permanecer así por millones de años, millones. Y en algún momento la endospora se abre, se rompe, el ADN y los ribosomas empiezan a producir proteínas y la bacteria aparece como si nunca hubiese desaparecido. ¿Ok? Esto es algo muy importante porque hay bacterias que son capaces, hay bacterias patógenas que son capaces de hacer endosporas. Entonces, tú te infectas con Bacillus anthracis, por ejemplo, anthrax, una enfermedad incurable y a veces mortal. Y te dan tu antibiótico y matan a la bacteria. Pero tu cuerpo queda lleno de endosporas. Entonces en algún momento esas endosporas van a abrirse y la bacteria va a estar otra vez dentro de tu cuerpo infectándote. Y probablemente no haya nada que puedas hacer para evitarlo. ¿Okay? Son muy resistentes las endosporas. Es una forma extrema de sobrevivencia. Ahora, en términos de metabolismo, las bacterias las vamos a dividir en tres grupos: los fotótrofos, los litótrofos y los organótrofos. En el caso de fotótrofos, la palabra quiere decir alimento por luz. Ellos pueden utilizar la luz como fuente de energía. Y aquí vamos a tener las bacterias fotosintéticas, que producen oxígeno o que no lo hacen, no importa. Hay bacterias que utilizan que utilizan luz solar, pero no producen oxígeno. Hay bacterias que no lo hacen, que utilizan luz solar, pero sí producen oxígeno. Las cianobacterias y las cloroflexi, como las que tenemos acá, ellas tienen adentro vesículas llamadas carboxisomas llenas de clorofila tipo B o tipo C o tipo D, reciben la luz solar y fabrican glucosa como una fotosíntesis normal y liberan oxígeno sin ningún tipo de diferencia. ¿Okay? Hay otras como las bacterias verdes del azufre o las bacterias púrpuras que utilizan energía térmica para producir su alimento y utilizan azufre en lugar de carbono. Entonces ellas no producen oxígeno. Usualmente están en lagos sin oxígeno, en lagunas sin oxígeno o en el fondo del océano al lado de donde sale la lava del centro de la Tierra. ¿Okay? En el caso de los litótrofos, ellos van a utilizar compuestos inorgánicos. Y aquí tenemos una enorme diversidad de bacterias. Pueden utilizar hierro, amonio, nitratos, nitritos, azufre, hidrógeno, amonio, fosfatos, fosfitos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, lo que se nos ocurra. Utilizan esto en lugar de luz, lo oxidan y la energía química que le sacan a estas moléculas la utilizan para producir sus propios alimentos. ¿Okay? Ellos pueden ser también en este caso tenemos, por ejemplo, termodesulfobacteria, hidrogenofilasia o nitrospira. ¿Qué hacen ellos también? Como productos de desecho, producen cosas como el metano o gas de nitrógeno o nitratos o nitritos. ¿Okay? Las bacterias que fijan nitrógeno de la atmósfera toman, por ejemplo, nitrógeno molecular, N2, que ningún ser vivo en la naturaleza puede utilizar, y lo transforman en NO3. Luego vienen otras y lo transforman en NH4. Y ese NH4 pasa a las plantas, de las plantas a los animales, de los animales a nosotros y el ciclo continúa.
¿ok? Pero todo inicia porque este compuesto inorgánico lo utilizan unas bacterias litótrofas para convertirlo en materia orgánica, en esta, ¿ok? Ahora podemos tener también los organótrofos, que son otro grupo de bacterias que puede utilizar compuestos orgánicos. Metanol, metano, metilo, formaldehído, formato. ¿Qué tenemos en común con todos estos compuestos químicos? Que todos son carbono más algo, ¿ok? En el caso del metano es CH4. Ay, no lo borré. Tenemos CH4 que es el metano, CH3 que es el metilo, el formaldehído sería COOH, es decir, tenemos compuestos producidos por otros seres vivos o compuestos de carbono que son utilizados por los organótrofos para producir más materia orgánica. Tenemos, por ejemplo, Bacillus, que es patógeno, Clostridium, que es patógeno, Enterobacteriaceae, que es patógena. ¿Por qué son patógenos? ¿Dónde hay metano? ¿Dónde hay metanol? ¿Dónde hay metilo? Todos esos compuestos se producen dentro de los intestinos de los seres vivos. Entonces estas bacterias suelen vivir en el intestino de los seres vivos. Y cuando se meten en el intestino de un humano, algunos pueden causar diarrea, infecciones del tracto digestivo, gastroenteritis, gastritis, etc. Pero no todos. Hay una enorme cantidad de bacterias que viven siempre en nuestro intestino, que producen cosas como nuestros gases y que no son malas. Al contrario, si una persona se queda sin ellas, le da diarrea, se muere deshidratada. Entonces hay algunas buenas, otras malas. Tanto los fotótrofos como los litótrofos como organótrofos pueden ser autótrofos o heterótrofos. Fíjense que la diferencia entre ellos tres es la fuente de energía, no la fuente de carbono, ¿ok? En el caso de los fotótrofos, si la fuente de carbono es dióxido de carbono, son autofotótrofos, ¿ok? Si la fuente de carbono es un compuesto orgánico porque se comen a otra bacteria, serían fotoheterótrofos. Los litótrofos, si utilizan carbono inorgánico como fuente de carbono, serían autótrofos. Si no, serían litoheterótrofos. Y los organótrofos igual, organoautótrofos y organoheterótrofos, dependiendo de si ellos son capaces de producir o de obtener su carbono de fuentes inorgánicas o de fuentes orgánicas, si se comen a alguien más o no, ¿okay? En términos de reproducción, la reproducción en bacterias es súper sencilla. Solamente tienen una forma, que es la fisión binaria. Es un tipo de reproducción asexual. Es la única que las bacterias pueden llevar a cabo en términos generales. Algunas bacterias, muy pocas, pueden hacer otros tipos. Por ejemplo, Streptomyces puede hacer algo parecido a lo que hacen los hongos, producir hifas aéreas. Otras, como Myxobacteria, pueden hacer cuerpos fructíferos parecidos a los hongos. Y por eso es que se llaman MITs. Streptomyces quiere decir que parece un hongo. Myxobacterias son bacterias que parecen hongos también y forman yemas como algunos hongos. Pero en este caso son casos muy especiales, ¿ok? No son la mayoría, todo lo contrario. Y son grupos de bacterias que más que ser bacterias están llegando ya a los hongos primitivos. O sea, están más cercanas a un hongo que una bacteria, ¿ok? Ahora, está el proceso de conjugación que les expliqué hace rato con el pilus. Eso sí lo pueden realizar muchas bacterias, pero no es un tipo de reproducción en realidad. ¿Qué es la reproducción? Tomamos un individuo A que se convierte en dos individuos, ¿ok? Eso es reproducción. En el caso de la conjugación, vamos a tener una bacteria que va a transmitir su material genético a otra y lo que me va a producir es un híbrido, una bacteria que va a ser tanto roja como verde, ¿ok? En parte. Un pedacito del material genético va a estar allí, pero no estamos produciendo crías, no estamos produciendo descendencia. Esta misma célula verde no se convirtió en dos, simplemente obtuvo una característica nueva. Como no hay una característica nueva, eso no lo vamos a llamar reproducción en el sentido estricto. No estás produciendo descendencia. Ahora, ¿qué tenemos acá en esta animación, este GIF? Voy a esperar que se reinicie. Eso es E. coli, Escherichia coli.
la bacteria más usada en los laboratorios, y muestra cómo es la división binaria. Una se divide en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, 32, 64. Y la bacteria que puede dividirse más rápido puede duplicarse cada 9.8 minutos. Entonces, quiere decir que en un corto periodo de tiempo, una sola bacteria puede convertirse en millones, porque su división es muy, muy acelerada, ¿ok? Esa es la ventaja que tiene la reproducción asexual y la fisión binaria en general. Es un proceso muy rápido y la bacteria entonces tiene una forma de crecer que es así. Empieza lento, empieza lento, empieza lento y de repente se va al cielo. Y cuando se va al cielo es que, vamos a ver la imagen de aquí. Tenemos, empieza lento, está de a 2, de a 2, va aumentando y luego llega así. ¿Ok? ¿Qué puede hacer que la bacteria deje de crecer tan rápido? Usualmente, cuando la bacteria hace esto y empieza a crecer, cuando llega más o menos por acá, ¿lo ven? Cuando llega más o menos por acá, se empieza a acabar la comida, se empieza a acabar el oxígeno, se acumulan productos tóxicos y empieza a aparecer algo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no hay comida. Si no hay comida no puede seguir creciendo. Entonces, usualmente así es que crecen las bacterias. ¿Ok? Eso es tiempo. Y eso es número. ¿Ok? El problema está de acá a acá. Eso puede ser muy rápido. Y si es una bacteria que te va a infectar, por ejemplo, la garganta, en poco tiempo, en un día, te puede llenar la garganta de bacterias y causarte una infección bastante grave. Si la bacteria crece más, baja tus pulmones, te infecta los pulmones, te da neumonía y cosas de ese tipo, ¿ok? También que quiero decirles con esto. Imaginen que ustedes tienen una infección una infección de bacterias y toman antibiótico. El médico les mandó tomar antibiótico por 7 días, cada 8 horas. Ustedes se lo tomaron por 6 días y ya se sienten bien y dicen, estoy perfecto. ¿Qué pasa si quedó una? Quedó una sola bacteria que no se murió. Esa bacteria se va a duplicar y en un día vas a estar igual que antes. Además de que vas a perder el tiempo del tratamiento y el dinero, tienes el riesgo de que la bacteria que quedó viva se haya vuelto inmune al antibiótico. Entonces esa bacteria se duplica y se convierte en 1.000 millones de bacterias, todas inmunes al antibiótico. ¿Qué va a pasar contigo? Te mueres, porque el antibiótico ya no sirve. Entonces, solo para dárselos de consejo, cuando les manden a tomar un tratamiento de antibióticos, tómenlo como se lo manden, ¿ok? No esperen un día ni nada de eso. Ahora, para terminar, ¿cómo es la ecología de las bacterias? Esto es algo muy complicado. Hay un área entera de la biología dedicada a la ecología microbiana, porque las bacterias, al ser tantas y tan diversas, están en todos los rincones del planeta. Entonces, sin embargo, para resumirlo, son la base de la cadena trófica. ¿Por qué? Porque ellas fijan la materia inorgánica que utilizan las plantas para crecer y las plantas son los productores. Si la planta no tiene nitrógeno disponible para usarlo, no crece. Y las bacterias son las que ponen ese nitrógeno para que sea disponible. Además, son las únicas que producen vitamina B12 y la vitamina B12 es la única la única vitamina que no se puede producir por los animales ni las plantas. Sin embargo, todos los animales la necesitan. Entonces, si no hay vitamina B12, no hay animales. El sistema nervioso no se desarrolla y el animal no se desarrolla. Además, ellas son las únicas que degradan celulosa. Entonces, todos los animales que consumen plantas necesitan tener bacterias en su intestino. Si no lo tienen, no se pueden alimentar de la planta y la cadena alimenticia se rompe. Ahora, también van a tener relaciones ecológicas complejas. Por ejemplo, tenemos la sintrofía. ¿Qué es eso? Digamos que una bacteria A produce hidrógeno, ¿ok? Y una bacteria B necesita ese hidrógeno para producir metano. Y una bacteria C va a convertir ese metano en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono luego lo va a utilizar la planta. Si borramos del mapa a esta bacteria, todas se mueren, ¿ok? La de metano y la de dióxido de carbono. Si borramos del mapa, ahí borré todo. A la segunda, por ejemplo, borramos a la que producía metano,
Entonces la que necesita el metano para producir CO2 también desaparece. ¿Ya? Eso es lo que llamamos sintrofía, cuando lo que necesita uno lo produce el otro y lo que él necesita lo produce el otro. Todos dependen de los demás. ¿Ok? Eso es algo muy común, las bacterias entre ellas y las bacterias con los demás seres vivos, por ejemplo con los humanos, con los animales. Las bacterias de nuestro intestino transforman nuestra comida en nutrientes y los dos necesitamos. Ahora, en el caso de las bacterias hay muy pocos, así como había pocos parásitos en arqueas, pocas bacterias son depredadores, pero hay unos casos. Por ejemplo, estos dos, que ellos son depredadores activos, cazan bacterias y se las comen, pero son muy pocos, ¿ok? Y por último, una enorme minoría, solo una minoría son patógenos, pero como son tan comunes, sí pueden ser bastante peligrosos. Acá lo que les comentaba, eh, se va a cerrar el Zoom, los voy a sacar y ya es la parte de la tarea, ¿ok? No van a copiar esta imagen, eso sí se los adelanto, esto no lo tienen que tener en su cuaderno. Esto es una imagen súper complicada que no van a entender y solamente quiero que entiendan lo que yo les voy a explicar ahorita. Arriba tenemos las arqueas, abajo tenemos las bacterias, ¿ok? Y todos son los procariotas, ¿ok? Luca es el ancestro común, no me acuerdo qué significa esa parte. Es el ancestro común de todos los procariotas, ¿ok? De este ser vivo, que no sabemos qué era, salieron todos los procariotas, tanto arqueas como bacterias. Ahí llegó Dieguito, ¿ok? Hacia abajo tenemos todas las... Bueno, vamos hacia arriba las arqueas que vimos la semana pasada. Las arqueas ultra pequeñas, Euriarqueota, Crenarqueota, Teumarqueota, son filos o divisiones de las arqueas, ¿ok? Y abajo tenemos a todas las bacterias. Bacterias ultra pequeñas, termotogas. Tenemos acá Chloroflexi, por ejemplo, que les mencioné hace rato. Cianobacteria, bacterias verdiazules. Firmicutes y Actinobacteria, que eran las gram negativas, las únicas gram negativas. Teníamos, por ejemplo, acá Espiroquetes. Tenemos clamidia, que a menudo causa infecciones de la piel y algunas de transmisión sexual. Bacterias, acidobacterias que utilizamos para hacer ácido, vinagre, ácido láctico, producir quesos, yogures, etc. Pero todo el tema de esto es ¿cuál? Estas señoritas que tenemos acá. Beta y gamma proteobacteria, delta y epsilon proteobacteria y alfa proteobacteria. Si se dan cuenta, acá tenemos Asgard, ¿ok? Entonces, ¿qué es Asgard? Asgard es un grupo de arqueas bastante reciente, tanto que se descubrió en el 2015, hace 5 años, y reciente en evolución también, no son muy viejos. Y alfa proteobacterias son las bacterias más nuevas también. Lo que hemos descubierto es que un individuo de Asgard, de Lokiarquiota, que se llama Loki algo, no me acuerdo cómo se llama, se unió con una alfa proteobacteria. Y esta unión dio origen a las eucariotas. ¿Ok? ¿Cómo fue eso? Digamos que tenemos, otra vez se cerró la parte de los dibujos, qué fastidio. Teníamos acá a la arquea, ¿ok? Y teníamos acá en rojo a la alfa proteobacteria. Ellas se unieron, la arquea se tragó a la otra, así de sencillo, se tragó a la alfa proteobacteria, pero no la mató. Cuando se la tragó, ¿qué pasó allí? La alfa proteobacteria se convirtió en una mitocondria. Y cuando se convirtió en una mitocondria, el ADN lineal de la arquea quedó por fuera y el ADN circular de la alfa proteobacteria quedó adentro. ¿Cómo podemos entender esto? Ahorita, si yo agarro la célula de ustedes y la meto a un microscopio, muy bueno, el ADN de ustedes es lineal, como el de la arquea, pero el de sus mitocondrias es circular, como el de una bacteria. ¿Ok? Tienen ADN distinto. No solamente en los genes que tienen, sino la forma. ¿Ok? Esto se repitió después, se repitió en muchos casos. Por ejemplo, cuando
se tragaron a una cianobacteria. Si te tragas una cianobacteria, la cianobacteria se convierte en un cloroplasto. Y eso me forma una célula eucariota fotosintética, ¿ok? Si no tiene el cloroplasto, se convierte en las células de los protistas y los animales. Si te tragas al cloroplasto, se convierte en arqueplástida, que era todas las plantas y algas, ¿ok? Y todo eso viene de acá, de esta simple unión, ¿ok? Esta unión que se llama endosimbiosis, perdón, o el gran evento endosimbiótico, pasó de que dos procariotas se comieron uno al otro, en algunos casos a un tercero, pero no se murieron, sino que desarrollaron una simbiosis. Vivieron juntos allí adentro los tres. Cuando vivieron ahí juntos los tres, pues simplemente formaron un nuevo individuo. Ahora, esta otra forma de la teoría, porque no podemos verificar si en verdad se las comieron. Lo otro que pudo pasar es esto. Vamos a poner la arquea de azul, ¿ok? La arquea de color azul, la alfa proteobacteria de color rojo, se acercaron, no se comieron una a la otra. Esa es otra versión de lo que pudo haber pasado, porque eso sí no lo podemos verificar. Sabemos que se unieron, lo que no sabemos es cómo. Y pudo pasar también que alrededor de ellas formaran una membrana, ¿ya? Una membrana externa. Esa membrana externa ahora sí hace que ellas vivan juntas. Esta, esa señorita, ay Dios, me equivoqué de flecha. Esa señorita, la arquea, se convierte en el núcleo de la célula. Vamos a escribirlo acá, núcleo. Y esta, la roja, se convierte en la mitocondria, igual que les había dicho ahorita, ¿ok? Y luego pudo pasar que una tercera se pegara aquí, una cianobacteria, y esa cianobacteria se convirtiera en un cloroplasto. ¿Ok? Entonces hace millones de años todos los seres vivos venimos de esta cosita, de bacterias y de arqueas que se unieron y decidieron pues vivir todas juntas, ¿no? Y de ahí vinieron todos los eucariotas. ¿Ok? Entonces, ahora sí terminamos. ¿Qué van a tener de tarea? La tarea es investigar esto, lo que les expliqué ahorita, investigarlo. ¿Cómo? Por computadora. Ah, si quieren, o lo copian en su cuaderno. El que no tiene computadora lo hace en su cuaderno, ¿ok? Pero la información sí la van a sacar de internet, obviamente. Eso no lo van a sacar de ningún libro. ¿De dónde lo pueden sacar? De Wikipedia, ¿ok? En Wikipedia está. O pueden ver videos en internet, como quieran. Lo que quiero es que lean al respecto y sepan más o menos lo que pasó, ¿ok? Y solamente me van a hablar de qué es Asgard, qué es alfa proteobacteria, yo lo voy a detallar en la plataforma, y qué es el gran evento que unió a esos tres y a las cianobacterias, ¿ok? Y cómo de aquí salimos los eucariotas. Entonces, esta imagen, que es súper complicada, si la comparamos con esta, es bastante distinta, ¿no? Con esta. Porque en realidad no estamos así de separados. La verdad es que lo que pasa en la historia evolutiva es algo más bien como esto. Tenemos arqueas por acá con, vamos a cambiar de color, con bacterias por acá, que no tienen que estar separadas entre sí, ellas no son entes distintos, y pues se unieron y salieron los eucariotas, ¿ok? Y de los eucariotas salieron hongos, plantas, animales, todos juntos. O sea, no están separados como esa imagen, no somos independientes. En realidad es así, todos estamos mezcladitos de una forma súper loca, ¿ok? Y ya, bueno, con eso terminamos, chicos. ¿Quién tiene preguntas al respecto? Nada, no sabes, ¿te van a ver clase de química? Claro que vamos a tener clase de química. ¿Cómo no vamos a tener clase de química? A las 11:40.
¿ok? En 15 minutos. Ya, ok, ok. Que me duele la garganta. Ok, entonces, ¿Se puede parar la grabación? Oye. ya. ¿Qué me vas a decir? Porque